Nuestra generación nos enseñar historia y geografía a las generaciones actuales es muy difícil, porque tenemos una mirada acotada. Es una generación que no tiene conciencia de los mega relatos y ha perdido contacto con el hábitat. Capaz que yo estoy hablando de la gente de sus ciudades distintas, pero no creo, porque la globalización hace que todos los jóvenes sean iguales. Le voy a poner dos ejemplos. Yo enseñaba en un profesorado en un terciario para ciencias de la educación. Tenía alumnas en segundo año y un día yo quería explicar geografía bíblica y yo les preguntaba los nombres de las montañas de Catamarca y no sabían los nombres. Viven ahí en el valle, el Ancasti, el Ambato y el Graciano. No sabían los nombres y son chicos escolarizados desde los 4 años, que han pasado los años del secundario, los años del primario, y no saben los nombres de los lugares donde viven. Y si uno les dice, ¿conoce las termas de Fiambala? No conocen sí Bariloche, Camboriú, y las termas son preciosas. Yo voy a hacer propaganda de una fiesta de ponche. Bueno, y entonces es una dificultad, uno tiene que ir con el ABC. Y en la historia, igual. ¿Quién podría de nosotros hacer todo el relato del 9 de julio de 1816? O en Catamarca, que nos jactamos del padre Esquiú. El padre Esquiú pronunció el discurso el 9 de julio de 1853, el famoso discurso Letamor de Gloria Vestra. Qué famoso. La mayoría de los catamarqueños no lo han leído, ustedes ya no les quiero preguntar. Y él distinguía, para el padre Esquiú, nació la patria el 9 de julio, no el 25 de mayo de 1810. Y él tenía una ilusión, y al final de su vida tenía una gran desilusión, porque había visto todos los problemas entre unitarios y federales. Es más, siendo niño, vio uno en una cabeza haciendo una picana en la plaza de Catamarca. Entonces, por eso aceptó la Constitución. Yo te imagino si ese padre Esquiú viviese hoy, claro, vive de otro modo, al ver que seguimos en la misma, peronista, cambiemos, seguimos en la misma, ¿no? Seguimos la brecha. Bueno, entonces es difícil, y es difícil para nosotros, para todos los más grandes, que nosotros venimos de lo que se dice la galaxia Gutenberg. Hemos estudiado con los libros, somos del siglo XX. Nosotros estudiamos con el papel, nos gusta el olor del papel, para una generación que no tiene contacto con los libros, que todo lo hace a través de la pantalla y de la imagen, ¿no? Y con el hipertexto. Entonces es una dificultad enseñar Biblia, no es imposible, pero es una dificultad en lo que vamos a enseñar. Otro problema, somos autorreferenciales. Nos creemos el ombligo del mundo y vivimos, eso es fácil saber, cuando uno ignora el resto, porque uno se cree el ombligo del mundo. Yo le decía a los chicos cuando era asesor de palestra, tú y yo y tú y el resto no existen, como los novios adolescentes, no existe el resto. A los adultos nos pasa igual. ¿Qué sabemos nosotros de los problemas de Siria, de Burkina Faso? Solo pantallazos. Por ejemplo, ¿cómo lo tratamos al Papa? Nosotros queremos en Argentina que el Papa está preocupado de la política argentina y quién va a ganar. El Papa tiene 10.000 problemas del mundo y serios, ¿verdad? O creemos que todo es la Copa América. Dice Vargas Llosa que pertenecemos a la civilización del espectáculo. Bueno, es un libro que yo les recomiendo, es largo el tema, pero somos lo que dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, lo inmediato, lo superficial. Basta ver qué nos gusta leer y qué programas vemos y qué programas tiene el rating. Entonces es fácil saber qué hacemos y qué nos gusta y qué aquellos que ni accedemos. Un joven
Decíamos, somos una generación que se delata en el lenguaje. Decimos nosotros, década ganada, mejor gabinete de la historia, dicen los otros, más grande de todos los tiempos. Queremos inventar un lenguaje, como si fuera el gran descubrimiento, ¿verdad? Yo siempre pienso, porque cuando uno tuvo que hacer esfuerzo de aprender otros idiomas, lo mejor que le puede pasar es que el otro idioma sea relativamente estable. Por ejemplo, el árabe es muy variado, entonces es muy difícil aprender árabe. Cuando el idioma tiene algunas reglas, como el inglés, ¿verdad? Que uno sabe como un perfecto, cómo se puede aprender. Usted imagínese a alguien que quiera aprender nuestra lengua, si nosotros queremos ser inclusivos, y es una lengua que crece en el mundo, si le vivimos cambiando las reglas del juego. Y me queda una pregunta. Un joven veterano, como yo de Catamarca, un muchacho dirigente, es un supervisor en planeamiento educativo, estamos trabajando por el Congreso y le digo, yo no voy a estar la otra semana. ¿Y por qué no va a estar? Porque voy a la diplomatura en Biblia. ¿Y saben qué me dijo? ¿Y para qué estudiar la Biblia? Tiene 30 años de militancia católica. En un pueblo donde yo era párroco y iba a enseñar, la gente se le burlaba a los que iban a estudiar la Biblia. Decía, ¿para qué iban a estudiar la Biblia? Te imagínense en el siglo XXI. Nosotros hicimos este año un curso de educación sexual integral con todas las dimensiones que establece la ley, con resolución ministerial allí en la ciudad, y vinieron más de 900 docentes. Bueno, estábamos dando el curso, entonces comenzaron el ministerio, los grupos activistas y los jóvenes políticos, y sacaron en el diario. ¿Saben qué cuestionaban? ¿Por qué la bibliografía estaba la Biblia? Decían que violábamos normas nacionales, internacionales, al citar como bibliografía la Biblia. Imagínense, para uno que es viejo, eso ya uno no quiere discutir. Bueno, y este joven que me dice, este muchacho que lleva años en la iglesia, que se pregunte y en tono así sobrador diga, ¿para qué estudiar la Biblia? Entonces digo, uno acá es feliz de encontrar gente que piense distinto. Bueno, todo esto, ¿qué quiere decir? Que con esa cuestión acotada, con este horizonte cada vez más reducido, con una educación deficitaria, por eso no lo digo yo, eso lo dicen las pruebas PISA, las pruebas TERCE, en la Argentina, los últimos años, nosotros que venimos de ese sistema, nos va a costar afrontar un libro que reclama cultura universal. Entonces yo quiero encuadrar la historia bíblica en un marco más amplio, como dice el doctor Marcelo González. Nos dice el doctor Marcelo González, que habla del pensamiento situado, es un teólogo argentino, también es un magíster en historia latinoamericana. Él habla de tiempos largos y espacios amplios. Nosotros celebramos la patria, ¿verdad?, la independencia. Eso es relativamente corto al periodo de vida humana que hay en el suelo argentino. ¿Desde cuándo hay vida humana en el suelo argentino? Perfecto. Germán también es de la generación Gutenberg. Hay de 10.000 años. Hace 10.000 años hay gente acá. La vida no comenzó con los patriotas ni con nosotros, ¿verdad? Bueno, digo, vamos a tratar de estudiar la historia de ese modo. Entonces vamos a comenzar viendo un fragmento de una película. ¿Ustedes han visto la película Home? Pues yo tengo que enseñar historia y geografía bíblica. Y en el siglo XXI sabemos muchas cosas del planeta. Aquí voy a decir solo un paréntesis. ¿Ustedes han escuchado hablar de los terraplanistas? ¿Sí? Doctora Eduardo del Campo. Bienvenido. Muy bien.
Esta otra dificultad de enseñar en este tiempo. Todos los que son docentes saben, todos los saberes están puestos en cuestión, a veces con razón, a veces sin razón. Eso de que hay que deconstruir para construir, no siempre es así. No siempre es así, hay que deconstruir lo que no sirve. Pero hay cosas que sirven mucho. Y hay un grupo que ha hecho un congreso este año en la Argentina, en Colón, en Buenos Aires, se llaman terraplanistas, y están organizando una peregrinación a la Antártida. Ellos no creen que la Tierra es redonda, dicen que es un invento de los científicos, una confabulación universal. Y como todo esto se presta, como ustedes van a ver en el mundo de la Biblia, cada vez que aparece un manuscrito, es el verdadero, y todo lo demás que nos han enseñado, incluido el libro mío, no sirve para nada. Claro, se entra. Y fíjense, cada vez que aparece un hueso, que encuentra el hueso en Tierra Santa, que encuentran a montones, son los huesos de Jesús, ¿verdad? Si es del siglo I y está cerca de una tumba y tiene signos de violencia, ya son los huesos de Jesús. Y comienzan los cristianos a dudar. Bueno, entonces, nosotros queremos encuadrar geografía e historia bíblica, que va a ser este módulo. El módulo nuestro tiene la cantidad de horas de los otros, 12 horas, pero hemos iniciado 4 horas, la parte de revelación y lo básico. Ahora vamos a introducirlo en la geografía e historia bíblica. Ya van a ver ustedes que es importante porque es el marco. Y si Dios quiere, en febrero vamos a ver canonicidad e interpretación, ¿sí? Lo hemos secuenciado así, después de muchos años de enseñar, hemos visto que es la manera más pedagógica, porque si de entrada yo los pongo a estudiar canonicidad, se van a complicar la vida y no van a tener preguntas, que ustedes al final van a tener preguntas que las vamos a responder. Además, hermenéutica es igual. Si de entrada nosotros le tiramos encima todas las reglas de la hermenéutica y todos los métodos del exégesis, los abrumaríamos. Pero ustedes vienen haciendo un ejercicio, cuando enseñemos, si Dios quiere, eso en febrero, ustedes lo van a poder entender muy bien. Bueno, vamos a ver un fragmento de esta película. Amplios y en los tiempos largos. Los tiempos largos. Bueno, como yo tengo un apunte, por eso yo me desentiendo de lo que vaya a hablar acá, ustedes van a tener el apunte. Este apunte tiene para ustedes la geografía bíblica, con un mapita inclusive, que les puede servir, ya vamos a usar alguno de eso, y en la segunda parte, la historia bíblica, secuenciada en 10 momentos. Todo esto ya voy a explicar, así que no sean problemas. La historia bíblica secuenciada en esas 10 etapas, ¿sí? Y al final, una bibliografía en la cual yo les destaco estos textos que voy a usar. El libro de Castel me gusta, es un libro editado por el Verbo Divino. Me gusta ese libro, está en borroso, ¿verdad? Ahí. Cualquier cosa, voy a ver oftalmólogos buenos acá en Río Cuarto. Castel es una historia editada por el Verbo Divino. Me gusta porque arranca la historia bíblica desde la prehistoria de Israel, analizando 30.000 años antes de Cristo, ¿no? La de Castel. Y es una historia didáctica, eso es útil para estudiar y para enseñar. Después de estos otros libros, vamos a priorizar. Está el libro de Rivas, que está al alcance. Ese es sencillo, ese más para la introducción. Y una historia de Israel, la que está ahí, la de Rivas. Todo esto va a estar en el apunte, ¿sí? Ustedes lo van a tener en su computador. Y voy a usar básicamente, voy a seguir esta de Sogin, la nueva historia de Israel, de los orígenes a Bar Kokhba. Actualmente es una de las historias más fundamentadas.
Y yo he introducido, este no es un libro de historia bíblica, de Harari, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Este es un libro, un ensayo de una historia larga. Voy a leer solo la introducción del libro de Harari, que es un autor demoledor. Dice Harari, este libro que estoy por leer la introducción, este es un bestseller, se ha traducido ya a más de 30 idiomas, ¿no? De animales a dioses. Este es el primer libro que escribió, después escribió el segundo, que se llama Homo Deus, que más bien un planteo hacia el futuro, y el año pasado publicó uno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que es sobre el presente. Este autor es uno de los intelectuales del momento, es un israelí, profesor de la Universidad Hebrea, especialista sobre todo en guerra, pero que se dedica a la historia universal. Yuval Noah Harari. Voy a leer la introducción nomás al libro, a este que él le llama Sapiens, ¿no? A este primero le llama Sapiens, Homo sapiens. Dice, hace unos 13.500 millones de años, ¿se acuerdan lo que estamos viendo? Materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de esas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, ¿se acuerdan de 4.000 años? Determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Entonces hace remontar la historia 70.000 años antes de Cristo. La historia que nosotros vamos a hablar acá tiene apenas 2.000 años antes de Cristo. Nos vamos a los 70.000, el nacimiento de las culturas de la historia. 3 revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. ¿Desde cuándo existe el Homo sapiens? 200.000 años. La revolución agrícola aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica que se puso en marcha hace solo 500 años bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que la acompañan. Este libro, de eso voy a hablar algunas cosas sobre ese marco de esta historia de 200.000 años de la aparición del Homo sapiens, ¿no? Que acabó con otras especies humanas y sobrevivió, y cómo estamos al borde de un colapso en el planeta. Vamos a estudiar en ese marco la historia bíblica, ¿de acuerdo? Pero vamos a arrancar con la geografía bíblica. Vamos a darle también mapitas. Ustedes van a tener esta carpetita, que ahí hay mapas de Oriente y de Occidente, los apuntes, la cinta histórica y los powers que voy a usar acá, ¿saben? Si la quieren usar, si no, está todo bien. Exactamente, en la plataforma.
vamos a hablar de este lugar del planeta, ¿sí? Y de aquel momento de la historia. ¿Se ubican bien ahí? Vamos a ver un mapa. Esto es el mar Mediterráneo, Turquía, Egipto, península del Sinaí. Esta franja es la Tierra Santa. Acá está la Mesopotamia y acá está Egipto. Culturas que se forman, como se asientan siempre los seres humanos, cerca del agua. El agua es el determinante. Como es una franja que une esta zona fértil con esta otra, más o menos así, lo demás que ustedes ven acá es desierto. Se le ha llamado la media luna de la tierra fértil. Entonces une la Mesopotamia con Egipto, el delta del Nilo. El Nilo, bueno, uno tiene, los mapas son un problema porque los mapas están orientados de norte a sur, pero en la antigüedad estaban orientados de oriente a occidente. ¿Y uno qué piensa? Que lo que está más arriba es más alto, ¿o no? ¿Verdad? Uno se ubica así. Piensa, y después el otro problema, porque en ese caso, ¿dónde nace el Nilo? El Nilo no nace en el Mediterráneo, ahí desemboca. En el lago Victoria. Exactamente, nace acá, en el sur, cerca de Etiopía. Y estos otros ríos van a desembocar del Golfo Pérsico, el Éufrates y el Tigris. Entonces, esta zona, fíjense, acá está la península del Sinaí desértica, que es como una glotis, ¿verdad? Y todo el desierto de Siria. Los movimientos humanos son movimientos siempre hacia la búsqueda, básicamente, de la supervivencia, del alimento, de la caza. Entonces acá se reproducían como langosta y se venían hacia esta zona o hacia Egipto, y por eso eran las confrontaciones. Y este lugar, esta franjita que está acá, eso es la Tierra Santa. Pero normalmente hablamos también con tierra bíblica, sería todo esto, porque de todo esto está relacionado a la Biblia. Acá, vamos a poner un ejemplo así rápido, de Ur de Caldea sale Abraham en el siglo XIX a.C. En el siglo VI, acá en Babilonia, termina el pueblo exiliado. Con Egipto tenemos un montón de historias bíblicas. Imagínense con Siria, que está pegado, con los hititas que eran de esta zona. Y después el Nuevo Testamento se va a trasladar hacia Occidente. Por eso algunos decían que uno puede hablar del Antiguo Testamento como la historia del Mar Rojo y del Mar Muerto, y el Nuevo Testamento acá en el lago de Galilea, o el mar de Galilea, que en realidad es un lago, porque ahí se desarrolla, y sobre todo el desarrollo de la iglesia es hacia el Mediterráneo. Un modo también de contar la historia. Bueno, vamos a buscar ahora, ya vamos a volver sobre este mapa, pero queríamos que nos ubiquemos. Se ubican acá, ¿verdad? Grecia, Turquía, el mar Mediterráneo, esta franja vamos a ver. Vamos a buscar ahora el mapa de esa franjita. Miren cómo acá en una vista, en una foto satelital, ¿alcanzan a ver el verde ahí? Es el delta del Nilo. El Nilo, lo azul es obviamente el Mediterráneo, y esto que es el Mar Rojo, la península del Sinaí. El monte Sinaí está ubicado por la tradición en este lugar. Ahí está el monasterio de Santa Catarina. Esto que ven acá, ¿qué es eso? El Mar Muerto. Miren cómo se ve el verde de la costa de la zona que se llama Shefela. Esto es Israel, Egipto y la península del Sinaí. La historia bíblica va a acontecer en este lugar, ¿sí? En este lugar del planeta, que le llamamos le llamamos cercano oriente.
Esto es el cercano oriente y este es el medio oriente. Y ya hacia el este, Japón, China, hablamos ya de lejano oriente. Esto es también importante saber que nosotros vamos a hablar de estas culturas que se gestan en el medio y cercano oriente, que sobre eso también, sobre el lejano oriente y otras culturas, somos ignorantes. Tenemos nuestros límites, no comienza, bueno, esto después vamos a volver, vamos a ir ahora a la geografía. Vamos a ver, para que tengan una idea. Bueno, aquí tenemos un mapa. Un mapa más amplio. Mediterráneo, ¿sí? Estamos hablando, acá tenemos Italia, Egipto, Turquía, Grecia. perdón, Grecia. Acá está Egipto. Acá en el norte de Egipto, acá está Libia, ¿no? Libia, Egipto. Tenemos Turquía, lo que llamamos Asia Menor, ¿sí? Y esta es la franja que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Aquí está la Mesopotamia, Éufrates, Tigris, ¿no? La zona de Persia. Bueno, y ya nos trasladamos porque el imperio de Alejandro Magno llegó hasta la India, ¿sí? El imperio más grande de la historia. Vamos a ver acá. Esto es la franjita que vamos a estudiar nosotros para que tengan una idea a dimensión de la Argentina. Miren lo que es. Se la cantamos a nuestra patria. Esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. A Israel le ha dado ese pedacito, que tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, 25.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea que Dios no ha sido mezquino con nosotros. Este es un mapa hecho en escala para que... Por eso nos agrandamos. Un tercio de la diócesis de Río Cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees más importante que Abraham? Bueno, ahí tenemos esa la franjita. ¿Se ve bien ahí? ¿Se alcanza a ver? Bueno, esta franja es la tierra de Israel, la tierra de Jesús. A veces apagamos las luces, puede ser. Estoy usando un mapa ahí, holográfico. Bueno, es un trapecio, ¿sí? Es un trapecio. Tiene 25.000 kilómetros cuadrados. Los límites que da la Biblia dice desde Dan hasta Beersheba. Dan es aquí al norte, Beersheba aquí al sur. Para estudiar, vamos a ver si consigo otro más claro, no alcanzo. Más nítido. ¿Es igual o no? No, sí, es el color, es el cañón. Es el cañón. Acá está clarito. ¿Como ahí se lo alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno. Los límites que da la Biblia dice desde Dan hasta Beersheba. ¿Cómo describe el texto? Vuelvan al capítulo 8. Dice, de Deuteronomio. Hace media hora que no es texto, ya se me olvidó. Pues el Señor dice, el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. No se olviden que antes, versículos antes habló de la etapa del desierto. Ellos han estado en el desierto del Sinaí, y llegan a esta franjita y dice,
Pues el Señor Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y de montanales que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. ¿Sí? Tierra de torrentes, tierra próspera. Desde acá, de donde estoy señalando, desde el monte Nebo, Moisés mira esta tierra, la tierra prometida. Para estudiar, normalmente la dividimos en 4 franjas, que si vamos, esto es el oeste, que si vamos del oeste hacia el este, tenemos esta zona de la costa, llamamos la llanura costera. En el centro, la que estoy señalando ahí, la zona de montaña, la montaña de Samaria y de Judea. Luego, yendo más hacia el este, el valle del Jordán, y cruzando el valle del Jordán, la meseta de Transjordania. O sea, la parcelamos así, es como si yo le explicara Argentina, o mejor dicho, Sudamérica, viniendo desde el oeste. Primero que diría Chile, con Vidal incluido. Luego la cordillera. Luego toda la zona de la ruta 40. Y de ahí viene en el centro, los prósperos, ¿verdad?, de la llanura, y nos vamos hacia el este, hacia la Mesopotamia, hacia el litoral. ¿Me explico? Esa es la explicación que acabo de dar. Bueno, vamos a venir ahora, vamos a parcelar de norte a sur. Están ubicados entonces zona de la costa, obviamente llanura, zona de la montaña, el valle del Jordán y la Transjordania. Para que ustedes se hagan una idea, desde acá, desde el norte hasta acá, hay 250 kilómetros. Y desde, por ejemplo, en esta franja, desde el mar Mediterráneo, de esta zona, en algunos casos hay 60 kilómetros. ¿Por qué digo? Porque todos nosotros lo dimensionamos conforme a nuestras dimensiones. Los de Santo Tomé han hecho un día para llegar acá. Un día ustedes atraviesan 5 países de Europa. Las dimensiones, cuando yo fui a Tierra Santa, yo llegué en enero del año 99 y me pusieron a estudiar griego para rendir. Había llegado encima todo desubicado, el segundo cuatrimestre, y tenía que estudiar griego. Imagínense, encerrado estudiaba griego, para rendir ahí. Y me dicen un día en la casa, yo vivía en el este de Jerusalén, y eran muy amigos de los palestinos. Dice, tenemos un casamiento en Belén, estábamos invitados. Un casamiento, imagínense ustedes, una fiesta después como de un mes. Yo digo, tremendo, Belén. Y hasta un saco me tuvieron que prestar. Nos fuimos ahí a la fiesta. Bueno, subimos un auto. Claro, yo que había visto en el mapa, está Jerusalén arriba y Belén abajo. Acá todas esas distancias, el mapa nuestro, 50 kilómetros como mínimo. Como mínimo. Entonces, bueno, salimos en el auto de la casa, llegamos a un lugar, y si yo que vamos a otro lugar, no, ya estamos en Belén. Si estábamos a 7 kilómetros. Claro, en el mapa aparece Jerusalén, Belén y Hebrón. Esas son las dimensiones. Cuando uno se va hacia el norte, si va a esta zona, en esta zona, uno mira desde acá, mira Siria. Ahí está Siria ya, está en el límite. Y acá ya está el límite con el Líbano.
día desde acá de Israel a Egipto. Vamos a ver un mapa más grande. Vamos a ver otro mapa bien. Miren, de Israel ahora se ubica esta franjita, ven que es un trapecio, esto que estoy señalando acá, ¿no? Ahí dice grande, dice Beersheba, sería el límite sur. Península del Sinaí, acá está el Cairo, en el delta del Nilo. Desde Jerusalén al Cairo uno puede hacerlo en el día. ¿Y por qué ha necesitado 40 años? 40, ¿verdad? Vamos a ver. Digo para que tengan las dimensiones. Entonces, esta franja, en esta parte más ancha, puede llegar a 120 kilómetros, de la costa hasta el río Jordán, y arriba 60 kilómetros. En total, el país tiene 25.000 kilómetros cuadrados, más o menos, para que tengamos una idea, el tamaño de la provincia de Tucumán. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora nos quedamos en la franjita chiquita, ¿sí? Bueno, vamos de norte a sur. En esta zona norte, después voy a poner un power actualizado de cómo es la tierra ahora. En esta zona norte, siguiendo de este a oeste, acá tenemos una llanura que va de San Juan de Acre, acá está el Líbano. Y esto es una llanura, y hace esta curvita, ¿la alcanzan a ver? Esa es la bahía de Haifa. Y este promontorio que sale ahí, ese es el Monte Carmelo. Y luego, esto interrumpe, ves que es una montaña que hace un giro hacia el mar. Es una montaña que va así por el centro y gira hacia la izquierda y se queda al borde del mar. ¿Me explico? Bueno. Y después continúa hacia el sur, está la llanura del Sarón, acá está Jope, actualmente Tel Aviv, y acá esta llanura era la zona de los filisteos, la zona de Gaza. Acá estaban las 5 ciudades filisteas. Esta zona, ¿por qué? Porque es una zona próspera. Esta zona. Y si uno se interna un poquito hacia la montaña, esta zona se llama Shefela. Entonces, si ustedes van de sur a norte o de norte a sur, tenemos llanura pegado al mar Mediterráneo. ¿De acuerdo? Imagínense que con esto estaban conectados con el norte de África y con Europa. Los antiguos le llamaban al Mediterráneo Mare Nostrum. Es como una olla alrededor de la cual se gestan los pueblos. Por eso va a ser también el gran comunicador del cristianismo. Pablo, además, la comunicación vía mar era más segura. Los pueblos, y hasta el día de hoy, los pueblos están más cercanos, estadísticamente, las grandes ciudades están cerca del mar. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el mar Mediterráneo comunicado, acá se ubicaron los filisteos, para que cuando después hablemos de la historia de David, de Saúl. Esta zona siempre ha sido más difícil para Israel. ¿Por qué? Porque había un camino, vamos a abrir este otro mapa, un camino que iba aquí bordeando la costa, le llamaban Vía Maris, y a esta altura se internaba hacia Siria y se iba hacia la Mesopotamia. Esto se llama Vía Maris, es el famoso camino del mar. Ya hablaban los egipcios casi 2000 años antes de Cristo, ¿sí? de esta zona. Vamos a volver al otro mapa. Entonces tenemos acá la Vierma. A esta altura del Monte Carmelo hay una quebrada para pasar al otro valle. Este es un gran valle, este es el valle de
Esdrelón. Ahí, ¿sí? Ahí, ¿ve? Esta zona es el valle de Esdrelón. Entonces, a esta altura está una quebradita y ahí había una fortaleza llamada Megiddo. Allí se han librado grandes batallas de la historia. Y como en hebreo se dice montaña, Har Megiddo, de ahí viene Armagedón. Estos quedaban de paso. La pregunta por qué esta tierra era importante, porque era el paso de dos grandes civilizaciones, de dos grandes culturas, un puerto natural de salida al mar. Y al día de hoy sigue siendo importante, porque hay una cabeza de puerto que tiene Estados Unidos para el control de Oriente, para el control del petróleo y de toda la política esta universal, ¿sí? Bueno, ahí tiene otros ejes, ¿no? Usted puede leer a Noam Chomsky, el libro ¿Quién domina el mundo? Muy interesante, ¿no? de los nuevos ejes de poder, sobre todo allá del Asia, la zona de Rusia, del Báltico. En ese momento, estos imperios del cercano y Medio Oriente se disputaban esta zona. Entonces, acá estamos en la zona de la llanura. Fíjense que acá, si hay llanura, toda esta llanura y no tiene montaña, esta es la llanura más fértil y comunica con el lago, porque penetra los aires del mar húmedos y llevan agua, y esta es una zona fértil. Esta es la llanura mayor, la llanura de Esdrelón. Esta se llama la llanura del Sharon, y así aquí hacia el sur, esto es la Shefela. ¿De acuerdo? Después, ustedes porque se acuerden que el este es Esdrelón. Todos lo tienen en el apunte detallado, así que no sean problemas, ¿no? Yo sigo también ese otro. Después tenemos el centro. El centro es muy importante bíblicamente. Esta es una colina que tiene la altura y se interna hacia el Carmelo, hace un giro con una columna vertebral del país. Es una altura en los puntos más altos 800 metros, 900 metros. Imagínense para nosotros de Catamarca, que frente a la ciudad tenemos una montaña de 4500. Estas son lomitas. Bueno, claro, una cosa para agarrarse, ¿no? Entonces, viene acá el centro, aquí está Jerusalén, en el medio. Esta es la zona de Samaria, el sur de Judea, Samaria gira, y luego tenemos la Galilea, importantísima, la tierra del Señor. Tenemos la Baja Galilea, acá comienzan unas colinas, y luego la Alta Galilea, que ya pertenece a la cadena del Hermón, donde nace el río Jordán. Entonces en el centro, montaña, que acá se interrumpe, un gran valle, luego la Baja Galilea y la Alta Galilea. Todo esto ustedes lo van a ver en vivo cuando viajen con la Bere conmigo a Tierra Santa. El egresado de mejor promedio, el gobierno que gane le va a pagar el viaje. Si la Argentina se va a vivir de ilusión y de sueño. Bueno, entonces tenemos allí la Galilea, ¿de acuerdo? Nos vamos más hacia el este, en la Baja Galilea. Acá está, muy buena pregunta. En esta zona está Nazaret, está Caná, esta es la zona del Nuevo Testamento, esta es la zona del Señor Jesús. Él vivió acá, en esta zona. Esto es verde. Y acá hay unas colinas, unas colinitas donde sembraban y se baja hacia el mar de Galilea. Ya vamos a ver por qué. Que la Alta Galilea, en la zona bíblica del Antiguo Testamento, en la zona de Dan. Sí se habla. Y, por ejemplo, ahí subiendo hacia la Alta Galilea está Cesarea de Filipo, que está a esta altura. Cesarea de Filipo, donde Jesús pregunta.
acá en Cesarea de Filipo, ¿no? Casi en la naciente del Jordán. Nos vamos en la zona, seguimos hacia el oeste. Tenemos lo que le llamamos la depresión del Jordán. Síganme acá. Este es el monte Hermón, ¿no? De más de 3.000 metros, ¿no? Está nevado, es uno de los afluentes principales del río Jordán, ¿no? Nace el río Jordán y baja hacia esto que figura aquí como lago Ulé, pero si ustedes van ya no lo van a encontrar porque Israel lo disecó y lo convirtió en tierra de cultivo. Dice la película, cuando ustedes la vean completa, que en el siglo pasado se disecaron muchísimos pantanos y que el pantano es una fuente de vida, porque conserva el agua en el invierno y la devuelve en el verano, conserva muchos microorganismos. Israel se dio cuenta que hizo mal en disecar porque se perdieron muchas especies y todavía se puede ver en la época de migración las aves que llegan acá, cantidades de aves. Pero hoy cuando ustedes transitan pasan una llanurita, yo digo llanurita porque para nosotros todo es más pequeño, ¿verdad? Bueno, es precioso. Y esta zona es la zona de bosques, la zona de la tribu de Dan. Cuando uno baja, ¿por qué digo baja? Porque acá, todo esto que ustedes ven acá en el centro, es un fenómeno en nuestro planeta, que es una gran depresión. Es como nuestro planeta, ¿te has visto como la falla de San Andrés? Bueno, esta es como una zanja que tiene el planeta, que nace allá en el norte y va a ir hasta África. Una zanja. Comienza acá ya a esta altura del lago de Galilea, ya estamos a 200 metros bajo el nivel del mar. Calculen desde acá, desde el mar, porque eso nos sirve como medición, ¿verdad? Acá estamos a 200 metros. Entonces, cuando ustedes vienen, cuando viajen con nosotros, nosotros vamos desde acá con Vero, yo voy explicando, y ya conoce todo, ya sabe todo. Además está desvelado, trabaja mucho. Entonces, subimos acá, vamos a la zona de Cesarea Marítima, que es hermoso este lugar. Bueno, vamos acá a San Juan de Acre, que esto es muy importante, porque estuvieron los cruzados hasta el final. Y uno se interna y acá ya desciende. El lago está así como un pozo, y acá estamos ya a 200 metros bajo el nivel del mar. El lago tiene aproximadamente, bueno, después ustedes tienen las medidas precisas ahí, ¿no? Pero para que tengan una idea, sobre todo acá donde tenemos el lago San Roque, ¿no es cierto? Casi 14 kilómetros, casi 25 kilómetros, ¿no? Por 14. No es grande para lo que tenemos nosotros, para el Cabra Corral de Salta, ¿verdad? Este es el lago, es agua dulce. Ellos le llamaban Mar de Galilea. Acá se desarrolla la historia bíblica. Ahí estaría Cafarnaúm, ahí en el norte estaba Betsaida, porque ahora está lejos del lago porque falta el agua. ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo? Ay de ti Corazaína y de ti Betsaida, ¿no? Y tú Cafarnaúm, ¿qué te piensas? Y mira, no leí el Evangelio del domingo. Claro, lo leen de la hojita, si lo leen del texto, lo leerían completo. Estas ciudades, miren, ahí estaba Betsaida, la patria de Pedro y de Andrés. Ahí Cafarnaúm, y ahí estaba Corosaín, ¿no? Esta zona. Acá Magdala, y ahí más o menos Tiberíades. Todo eso. La Decápolis estaba del otro lado. No, estas son ciudades, la Decápolis eran ciudades griegas. Estas son ciudades, eran aldeas, se llaman ciudades, en torno al lago en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Bueno. Entonces, estamos bajando, después yo cuando explique la historia, lo voy citando sobre el mapa. ¿Sí? Entonces, bajamos, acá ya estamos a 200 metros bajo el nivel del mar. El río Jordán irriga y llena el mar de Galilea, ¿sí? Que es la fuente de agua por excelencia para Israel. En la antigüedad también, imagínense, tenían otro nivel de agua. Si ahora tiene 7 millones de habitantes, en aquel tiempo tenía 200.000, ¿no? Todo el agua que se consume.
Y las últimas guerras han sido por el control del agua. Muy inteligentes los israelíes, sobre todo en la guerra de los 6 días. Tomaron hasta acá, recuperaron todo esto para tener el control de las fuentes de agua. Esto es Siria, ¿no? Entonces, bajamos por el Jordán, el mar de Galilea, y después sale el Jordán y sigue hacia el sur. Este es un valle, así como encajonado. Nos queda del lado este las montañas, el monte de Samaria y las montañas de Judea, y bajamos por esta zona que va a desembocar en el Mar Muerto. En aquella época tenía otro caudal. Si ustedes, cuando vean la película completa, también la película hace alusión a la pérdida de caudal del río Jordán y lo que va perdiendo el Mar Muerto. Cada año pierde casi 1 metro el Mar Muerto. Bueno, entonces desciende el Jordán así por meandros, hace un total de más de 200 kilómetros, pero así, digamos, va zigzagueando. Pero esto no es muy extenso. En esto debe haber 120 kilómetros desde acá, de Jericó, hasta la Galilea, la Cafarnaúm. Se hace en un día, ¿no? Y fácilmente. Yo un día me tocó llevar gente desde aquí en Jerusalén, supónganse, salí a la mañana, llegamos a Cafarnaúm y volví en el día, a las 4 de la tarde, ya estaba en una casa en Jerusalén. Bueno, esto es el Jordán. Desemboca en el Mar Muerto. Acá tenemos otro fenómeno muy curioso. El Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Cuando uno va y se baña en el Mar Muerto, es muy gracioso. Hay unos balnearios y hay un kiosco que dice así en inglés: el bar más profundo del mundo. Porque uno va bajando desde acá, desde Jerusalén, estamos ahí 400 metros bajo el nivel del mar. Es un ojo de agua que quedó desde épocas antiquísimas y tiene casi 20 veces más de la sal que tienen los mares, los otros mares. Entonces, nosotros le hemos llamado muerto, pero en la antigüedad le llamaban mar de la sal. Mar de la sal, dice el Antiguo Testamento. No hay vida, no hay peces y tampoco lo sobrevuelan las aves. Y alrededor es una zona desértica. Por acá predicó Juan el Bautista, esta era la zona de Juan el Bautista. Y a esta altura es donde entró el pueblo, acá está el Monte Negro. Es un fenómeno único. Las aguas tienen propiedades curativas hasta el día de hoy, el barro también, ¿no? Se vende, se produce toda una industria. Esto ya sabe quién lo disputaba, Cleopatra. Claro, Cleopatra se peleaba por esto, todo lo que lo... Y aquí está Masar, famoso Masar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el Mar Muerto, más o menos unos 70 kilómetros de norte a sur. Todas esas medidas las tienen ahí en el apunte, ¿no? Pero son más o menos unos 70, 80 kilómetros. Y al sur continúa una misma depresión, le llamamos la depresión del Arabá, como si hubiese sido todo esto mar, pero ahora está seco, ¿no? Hacia el sur, y esto va a desembocar en donde, en el Mar Rojo. Digo, ahí termina, y justo en el borde hay una ciudad preciosa que se llama Eilat. Acá vamos a ver el otro mapa, que es más grande. Miren. Baja en ese puntito, ahí viene, ven que está el Mar Muerto, baja la depresión y ahí está Eilat. Y del otro lado está de Jordania, la ciudad de Acaba, y este es uno de los brazos del Mar Rojo. Y ya cuando expliquemos el éxodo, aquí hay unas teorías interesantes sobre por dónde hubiese sido el lugar del paso. Volvemos a nuestro mapa.
Estamos ahí en el Arabá, todo esto bajo el nivel del mar. Nos vamos hacia el este. Este es lo que es la Transjordania, la zona de Basán, Amón, Moab y Edom, que nombra el Antiguo Testamento, porque el pueblo entró por esta margen, no entró por el sur, por esta margen, conquistaron el territorio de Moab. Acá se para Moisés, Monte Nebo, aquí está ambientado el Deuteronomio que ustedes ya han leído, y cruzan a esta altura y ahí está Jericó. Jericó es un oasis precioso, es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. 7000 años antes de Cristo hay vestigios, ¿no? Está excavado, es una de las cunas acá también de la humanidad, del Homo sapiens. Entonces aquí tenemos Jericó, y si uno sigue la montaña de Amón, actual Amán, ¿no? La Biblia lo nombra como Rabat Amón, ¿no? Siempre se peleaban con estos. Y en el norte, Basán, ¿quieres acordar? Basán, profeta Amós, vacas de Basán, ¿no? Porque eran gordas, lindas, y así comparan las mujeres de los ricos que vivían holgadamente frente a los pobres. No me acusen que el feminismo es Amós, cualquier cosa, Amós. Yo el otro día con uno de los profes de acá hemos viajado, con los profes ahí dando unos cursos, iba una feminista, me secó el mate 3 días. Ya de ese tema no me meto más. Bueno, ya no sabía cómo hablar, que también hablaban de todos, nosotros. Entonces aquí tenemos Basán. Esta es la Transjordania. Bíblicamente, ustedes ya han leído los textos del Pentateuco, hasta la historia del Deuteronomista está ambientado acá. Hoy esto es Jordania. Y cuando viajemos, si Dios quiere, acá en el sur está la famosa Petra, ¿no? Que es una ciudad fantástica de los nabateos. ¿Sí? Bueno, este es un panorama, ustedes no se preocupen, pero con el mapita, no se hagan problemas ustedes. Bien. En el apunte que van a tener, tienen explicado, mejor explicado obviamente, lo que es la media luna, tierra fértil, los nombres, por qué se llama Canaán, tierra de los hebreos, tierra prometida, Israel, Palestina, que ya voy a decir algo al respecto. Luego los límites y este mapa, ¿ven? Acá lo tienen, en el apunte lo van a tener clarito, al mapa, y luego así organizado, llanura costera, organizado de este a oeste y de norte a sur. Fenicia, llanura de Acre, llanura del Sarón, llanura filistea. Después la zona montañosa, el norte, a Galilea, luego Samaria y luego Judea, hasta el Negro. Luego la depresión del Jordán, ¿verdad? Arrancamos en el mar de Galilea y después vamos hacia el mar Muerto. Y finalmente la montaña de Transjordania, Basán, Galaad, los montes de Moab y Edom. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, algunas preguntas de geografía bíblica. Pregunto, voy a poner el mapa y ustedes preguntan. Está feo este mapa, sino feo en pantalla. A ver, preguntas de geografía bíblica, cosas así generales. Sí. Una pregunta. Sí. De la tribu de Dan, antes de cruzar, ¿no era la tribu de Dan que antes de cruzar quiso quedarse en la Transjordania? Esa es mi historia, se lo respondo después, de geografía. Pero habla de Transjordania. Sí, sí, ahí la viste del lado, de aquel lado, sí. No, como Sí, después, a la división en el libro de Josué, exactamente. El norte quedó en la zona de, donde después va a ser Cesarea de Filipo, esa era la zona de Dan, una zona de bosques, una zona preciosa. Dan y Neftalí, ¿no? La zona norte.
Preguntas de geografía. El texto bíblico que leímos. ¿Cómo? El texto bíblico Sí. que se le dio de Deuteronomio. Da la sensación que están en campaña política. Porque la descripción que hacen es una belleza y en realidad, por lo menos para un argentino. No, pero es real. Con ustedes háganse la cabeza, ¿no? Ellos estaban en el desierto. Cuando usted, a ver, yo le voy a hacer otra propuesta. Ustedes tienen que ir a Catamarca. Bien. Miren, a ver, no a Córdoba, propaganda. Este verano, en febrero, vine a visitar un profe de Jerusalén, ¿no? Máximo Facín, que es un italiano que vive hace 30 años en Jerusalén. Es profesor de hebreo, arameo y siria. Es un experto en las lenguas muertas. Y él vive hace 30 años, ya radicado en Jerusalén, son de la comunidad franciscana. Y vino de visita, y yo lo invité a Catamarca. Algunos conocen al padre Santiago Rosto Madero, fue profesor de algunos de ustedes, de Hugo, por ejemplo, fue un profesor. Bueno, entonces ellos vinieron, dicen, ¿te quiere ver? Digo, que venga a Catamarca, yo Buenos Aires, lo voy en enero. Entonces vinieron a Catamarca. Entonces yo hice conocer el norte, una zona que se llama Paclín, Valcosna, que tiene unas colinas como la Galilea, una zona verde, hermosa. Y después lo llevé a las termas de Fiambalá, que él había entrado por internet y él quería conocer las termas. Lo que él no se imaginó, las distancias nuestras, 300, 250, después lo llevé a la ruina del Xincal. Y hay una zona, de verdad, es muy parecida a otra zona que está ahí en el límite de Catamarca y La Rioja, que es Mazán, que es muy parecida a la zona de Jericó. Entonces yo todo el tiempo le decía, ¿y no estaba en Israel? ¿Y no estaba en la Tierra Santa? Y el Tano me decía, sí, cherto, me decía el Tano. Y después al final digo, ¿tengo o no tengo razón? Así bromeando. Y me dice, es verdad, pero todas son dimensiones más grandes. Claro, es verdad, o sea, en la zona de la terma de Fiambalá, la montaña es igual al monte Sinaí. O sea, de estructura orográfica, un monte pelado, una tierra rojiza. La zona de Galilea no son montañas, son colinas. Y en Catamarca hay una zona de balcones que son colinas que la gente lo siembra con zapallo. Lo llega la lluvia con choclo. Bueno, entonces digo, para tener una idea, porque usted dice Catamarca, usted cree que es todo seco. Hay una zona verde, hermosa, que es el Ambato y para que uno se hace ideas. Entonces, ellos venían del desierto, así una tierra pelada. Yo no conozco acá, les pongo el ejemplo ahí, porque hay uno en la zona de Fiambalá, atraviesa así kilómetros, con 40 kilómetros de no gasta. Es todo un desierto. El desierto acá es tierra dura, porque para hablar del desierto de arena se llama Sahara, y esta tierra dura tiene otro nombre, ¿no? Es tierra dura, tierra sin agua, tierra de no vida. Entonces ellos cruzan el desierto, la península del Sinaí, es así, y entran por el sur de Jordania, es todo así, tierra dura. Ustedes, los que viven en la llanura verde, es difícil imaginar eso, menos que hayan viajado, ¿no? Entonces suben, van subiendo y se paran en el monte Nebo. Imagínense, se para y mira hacia el sur, era seco, ahí está el Mar Muerto, pero al frente tenía Jericó, un oasis hermoso, con palmeras. Hasta el día de hoy, cuando vamos, usted va a ver la fruta que se pone ahí, así una naranja, los lápides, ¿no? Entonces es una zona con un clima único. Herodes tenía un palacio ahí, y se asciende hacia una zona cerca del Jordán, pero la zona de la Galilea es preciosa, porque tenía agua, tenía lluvia. Entonces cultivaban la zona del llano y vivían en las colinitas. Y en aquella época, pero les alcanzaba y les sobraba, y para gente que venía del desierto, por eso la Biblia dice, tierra que mana
leche quiere decir que te va a dar de comer sin trabajar, que la miel trabaja la abeja, y la leche era leche de cabra, y con todos sus productos, el queso y todo, que hasta el día de hoy saben que son dos alimentos. Ahora lo pagamos fortuna, ¿verdad? Bueno, tierra dice que emana leche y miel por ese contraste, y ahí comienza la agricultura. Por eso dice tierra de olivares. La zona sur, ustedes van a Catamarca, La Rioja, San Juan, para ver que dónde se da el olivo, la vid, en una zona intermedia. No tiene que tener mucha agua ni poca. En la zona de Fiambalá es la mejor uva de Catamarca, ustedes van a ver médanos, pero es una uva y un vino. El aceite de oliva. Entonces dice, tierra de olivares, de granados, de vid. Era real, era un contraste total, porque es una tierra que en pocos kilómetros tiene microclima y tiene mucha variedad. La montaña del medio es fascinante. Ustedes bajan en Tel Aviv, nos vamos con Germán, bajamos con Germán, estamos en el aeropuerto ya, ¿ven Julio? Sí, hacemos 50 kilómetros y vamos así por una llanura, una carretera, y vamos viendo todo el terreno sembrado. Llegamos a Jerusalén, que está en una colina seco, se ve una colina seca, y de ahí baja la montaña y uno comienza a bajar una carretera de Jerusalén a Jericó, hay 20 kilómetros, y la carretera es el costado, se va adentrando ya en el desierto, dice hacia el costado, 100 metros bajo el nivel del mar, 50 metros, y llega a otro lugar y tiene Jericó y tiene el Mar Muerto. Todo, nosotros en Argentina tenemos todo, pero todo esto en pocas dimensiones. Entonces era una tierra realmente, y en ese contexto para ellos era fantástica. Además la ubicación que tenía, pero por la ubicación también la han pagado caro, porque tenían que pasar los imperos y tenían que dominar ahí esa zona, porque era el puente y el puerto natural. De ahí iba una carretera que subía por la costa y comunicaba, venía otra desde acá, venía otra transitada, que eso era lo que sabían los nabateos, los que sabían administrar el tema del agua. Entonces se han desarrollado culturas fantásticas, pero es una tierra que en contraste para lo que tenían es realmente, pero además realmente es hermosa, ¿no? Con los paisajes que tiene. ¿Qué más? Muy bien, cuidado con el mapa, ¿ven? Claro, con el mapa de la Biblia. Sí. Claro, acá fértil, ¿sí? Y acá la costa. Y esta zona es desierto. Y el sur, de donde termina todo eso, es desierto. Desierto. Tierra seca. Ahí se ve clarito en el mapa que usted pone sobre, no hay, el de colores. Sí. Se ve de colores. Se ve el verde, desierto, sí. pues el verde que Sí.